Ya, entonces habíamos quedado, ¿cierto?, habíamos quedado en el consentimiento informado. Disculpas que separé la cápsula en dos, pero es por tema de que hoy el Teams andaba medio complicado con las grabaciones demasiado largas, ¿ya? Entonces, quedamos en el consentimiento informado, vamos a revisar el consentimiento informado y el asentimiento informado. Toda la información que vamos a dar en esta cápsula es para ambos documentos, ¿ya? Entonces, ¿qué información debe incluir el consentimiento informado? En primera instancia, el consentimiento debe incluir la descripción del procedimiento de obtención de consentimiento o asentimiento informado del sujeto, considerando factores culturales, la vulnerabilidad y capacidad de comprensión de los sujetos involucrados. ¿A qué nos referimos acá? ¿Cierto? Es que a veces, por ejemplo, cuando estamos trabajando con menores de edad o con personas, ¿cierto?, con algún tipo de discapacidad intelectual, ¿cierto?, o psíquica, etcétera, necesitamos contar, por ejemplo, con un apoderado o un tutor legal que sea el que firme el consentimiento y luego nosotros podamos, dependiendo de las características del participante, acercarnos al participante y solicitar que firme el asentimiento, ¿cierto? Ahora, lo importante de este punto es considerar, ¿cierto?, que el consentimiento informado se ve como un procedimiento, se ve como un proceso, ¿ya? ¿Y por qué importante esto? Porque en general se tiende a ver el consentimiento informado como un papel que tiene información sobre el proyecto y que los participantes deben leer y firmar, ¿ya? Pero se lo considera importante a nivel del papel, a nivel de como una formalidad, ¿cierto? Mientras que desde el punto de vista ético y desde el punto de vista legal, la firma del consentimiento informado se ve como un proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que nos interesa saber, ¿cierto?, cómo se va a firmar este consentimiento informado, dónde se va a hacer, cómo el investigador se va a acercar al participante, cómo lo va a contactar para lograr tener esta reunión, ¿cierto?, en donde se va a solicitar la firma del consentimiento o el asentimiento informado, ¿ya? Es un proceso y en el proceso hay mucho de protección del participante o de protección del apoderado que va a firmar el consentimiento para que el participante pueda ser parte del estudio, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿en qué lugar se va a firmar este consentimiento? Ese lugar es un lugar propicio para discutir los términos de este consentimiento, para hacer preguntas sobre este consentimiento, ¿cierto? Es un lugar apropiado para eso. Se va a firmar de forma grupal, es decir, se va a hacer una reunión de apoderados o se va a hacer de forma individual. Cómo se va a hacer eso? ¿Cómo se van a resolver las dudas? ¿Se van a resolver de forma individual o va a ser de forma grupal? El consentimiento o asentimiento se leerá a los participantes o los participantes lo leerán solos, se les enviará a su casa o se lo hará en persona. ¿Cómo lo van a hacer y cómo van a proteger al participante? ¿Cómo van a poder responder a sus preguntas? ¿Ya? Recuerden que el documento de consentimiento y de asentimiento debe ser por duplicado, es decir, que ustedes van a firmar un consentimiento para los participantes, se va a firmar un consentimiento, los participantes firman un consentimiento, firman dos consentimientos, ustedes también, unos se lo quedan como copia a ustedes y otros se lo entregan en papel a los participantes. Ahora, la crisis sanitaria, ¿cierto? La pandemia ha modificado este tipo de cosas. Se solicita que los consentimientos no se apliquen de forma presencial por el riesgo que conlleva, ¿cierto?, el ver a una persona presencialmente, ¿cierto?, del contagio. Entonces lo que se solicita es que se aplique un consentimiento de forma online. También se solicita que se explique cómo se realizará esto de forma online. Se les enviará el documento a el correo electrónico a la persona, cómo se conseguirá ese correo electrónico, cómo se le enviará el consentimiento, cómo firmará la persona el consentimiento. ¿Ya? En general ahora lo que estamos pidiendo la mayoría de las personas no tienen impresora en su casa o no tienen por qué incurrir en el gasto de imprimir el consentimiento para firmarlo y luego sacar una foto o escanearlo para mandarlo firmado. Entonces, algo que se está solicitando es que la persona conteste el correo
donde se le envía el consentimiento informado, diciendo, haciendo una declaración, ¿cierto?, expresa de que ha leído el consentimiento, que está informado de esta investigación, ¿cierto?, si tiene preguntas o no las tiene, para que se les puedan responder por correo, y finalmente que exprese su consentimiento o no a participar de este estudio, ¿cierto? Pero debe explicarse cómo será este procedimiento. ¿Ya? Se debe informar en el número 2, dice, se debe informar sobre las razones para incluir al individuo en la investigación. Se debe explicar por qué ese individuo quedó seleccionado, cuáles son los criterios de inclusión, de selección de estos participantes. No específicamente cada individuo, ¿cierto? Pero por qué los individuos a los que se los está invitando a participar pueden ser parte de este estudio, cómo se relaciona esto con el objetivo de investigación, ¿cierto? El número 3 dice, la información respecto de la investigación debe considerar los fines, el tipo de estudio, las características de estudio, la naturaleza de la participación del sujeto, sus riesgos y posibles beneficios, así como la existencia o no de compensaciones y tratamientos. ¿Qué queremos decir acá? Los fines tenemos que declarar los objetivos de estudio. El tipo de estudio, en el primer párrafo del consentimiento informado se incluye, ¿cierto?, el tipo de estudio, si es una tesis de magíster, de doctorado, un proyecto con financiamiento externo, un proyecto independiente, un proyecto interno de alguna institución, de alguna universidad, ¿cierto? Si tiene patrocinio, de qué universidad, de qué institución, quién financia este proyecto, ¿cierto? Quién lidera el proyecto, quién es la persona responsable del proyecto, las características del proyecto, ¿cierto? Entonces se incluye un apartado donde se describe, se ofrece una breve descripción del proyecto, cuáles son los temas que se van a tratar, qué se pretende hacer. La naturaleza de participación del sujeto, qué es en particular lo que va a hacer el sujeto. Y en este caso se incluye un apartado, que generalmente es el apartado 3 de la metodología, en donde nosotros no hacemos una descripción metodológica formal del estudio, ¿sí? No se incluye, porque recuerden que el consentimiento informado tiene que ser escrito con lenguaje simple, accesible, comprensible, y no podemos usar tecnicismos ni lenguaje, ¿cierto?, científico que no sea comprensible a los participantes. Entonces, no vamos a hablar en el diseño del estudio, ¿cierto?, en la participación, en la metodología no vamos a hablar si es un estudio cualitativo, cuantitativo, mixto, etcétera, porque son aspectos de la investigación que los participantes no conocen, no saben lo que son. Pero lo que sí tenemos que mencionar en la metodología es el tipo de actividades en las cuales van a participar estas personas, ¿cierto? Si van a hacer entrevistas, si van a hacer grupos focales, si van a hacer intervenciones en la clase, cuántas, de qué forma se van a hacer, por cuánto tiempo, ¿cierto? La duración de estas actividades, si se van a grabar o no, si se van a grabar en audio, en video, solamente en audio, si se les va a solicitar que entreguen sus evaluaciones como parte de la recolección de datos, si se les va a solicitar que escriban reflexiones en un cuaderno, qué es lo que se va a solicitar de los participantes. Y acá acá por lo general se solicita que se incluya el cómo, dónde, cuándo, la duración, ¿cierto? La cantidad de veces que el participante deberá participar de alguna actividad, ¿cierto? Después se debe incluir una cláusula sobre riesgos y beneficios. Decíamos, ¿cierto?, que la ley dice, y la ética también científica dice, que toda investigación científica conlleva riesgos, aunque sean mínimos, ¿cierto? El hecho, por ejemplo, que una persona le moleste una pregunta, ¿cierto? Puede ser un riesgo de molestia. El hecho de que le hagamos revivir ciertas experiencias traumáticas o conflictivas o tristes o lo que es, cualquier sentimiento negativo que le pueda causar la experiencia a una persona, ¿cierto? Conlleva un riesgo, el riesgo de hacerlo sentir mal, el riesgo de dañarle la autoestima o el riesgo de ponerlos tristes. Entonces debemos declarar este tipo de riesgos y debemos mencionar cómo vamos a atender a esos riesgos, a esos malestar, a ese malestar que ellos evidencian, ¿cierto? Con respecto a los beneficios, nosotros decimos que en la investigación social por lo general no hay beneficios directos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos algún tipo de
diagnóstico, ¿cierto?, de una situación, de una realidad, ¿cierto? Y hacemos sugerencias para la implementación de políticas públicas o para el diseño metodológico o pedagógico de algún curso, de algún contenido, etcétera, pero esas recomendaciones por lo general no van a llegar de forma inmediata a los participantes de nuestro estudio. Entonces, no estaríamos causando un beneficio directo a esos participantes, sino que más bien podría ser a largo plazo, podría ser a otras personas que sí, después, a posterior de nuestros participantes, ¿cierto? Pero lo que sí decimos es que la investigación puede tener beneficios indirectos, que es el hecho de darles la posibilidad de un espacio de conversar sobre temas problemáticos para ellos o temas de interés de ellos, el hecho de visibilizar, de hacer visible nosotros con la investigación las realidades de estas personas, ¿cierto? De contribuir al conocimiento sobre estos fenómenos. Esos son beneficios indirectos que se pueden declarar en una investigación, ¿cierto? El número 4 dice que el sujeto debe saber que su participación es libre, ¿ya? Es decir, que no hay coerción a que participe, no se siente obligado, no existe, se minimiza el conflicto de interés en cualquiera de los roles de él como participante, nosotros como investigadores. Puede retirarse del estudio en cualquier momento que lo desee sin consecuencias de ningún tipo, ¿ya? Debe conocer, la duración esperada de su participación, cuántas entrevistas, cuánto tiempo va a durar esta entrevista. Una persona se hace el tiempo para participar de algo de acuerdo a lo que le dicen que va a durar la entrevista. Entonces, si ustedes le dicen que la entrevista va a durar media hora y luego la entrevista dura 2 horas, la persona se hizo el tiempo para esa media hora, porque fue lo que ustedes le dijeron que iba a durar. Deben respetar esos tiempos. ¿Ya? No podemos sobrepasarnos en la utilización del tiempo de la otra persona, ¿ya? Se le debe ofrecer acceso a los resultados de la investigación y a los hallazgos. Debe haber una cláusula en la cual en el consentimiento informado se declare cómo se le entregarán los resultados de la investigación, si es que en un informe, si se va a hacer un seminario con los participantes, ¿cierto? ¿Cómo se les va a entregar? ¿Se les va a mandar por correo electrónico? ¿Cómo lo realizarán? ¿Cómo lo harán? ¿Cierto? Y no solamente de un informe final o de la tesis, por ejemplo, o de una tesina o de un informe que puede ser de un diplomado, por ejemplo, pero también los artículos científicos que surjan de la investigación en la cual ellos participaron, ¿ya? Y por último, el número 5 dice se debe informar al sujeto del posible uso futuro de muestras biológicas recolectadas, en este caso pueden ser las muestras, pueden ser los datos, los relatos, ¿cierto?, las entrevistas, para esta investigación y de si existe o no relación entre el investigador y la persona que está recolectando los datos, ¿ya? Entonces deben declarar en alguna parte del consentimiento informado que la información entregada mediante las entrevistas o las clases o el cuestionario o lo que sea que hayan utilizado para la recolección de datos va a ser utilizada no solamente quizás para una publicación, sino para más, va a ser utilizada en congresos, pero lo que se declara es que siempre es con fines de divulgación científica, ¿ya? Y eso también debe estar contenido en el consentimiento informado. El consentimiento informado, ¿cierto?, se justifica por el principio de respeto a las personas y de sus decisiones autónomas. Los individuos solo participarán de una investigación cuando ésta sea compatible con sus valores, intereses, preferencias, ya que la decisión de participar es libre, ¿ya? Y esto es una de las cosas más importantes dentro de lo que es uno de los aspectos más importantes dentro de lo que es el consentimiento informado. Debe ser libre, voluntario, ¿ya? Y la participación es confidencial y anónima, siempre en todos los casos, a menos que expresamente el participante diga que quiere ser identificado en la investigación, ¿ya? Pero para eso tiene que firmar eso en un consentimiento informado, ¿ya? Ahora, habíamos visto, yo les había enviado, ¿cierto?,
una copia de la ley 20.120 de investigación científica en el territorio chileno, ¿cierto? En el artículo 11 de esa ley ustedes van a encontrar la información o lo referente al consentimiento informado en una investigación científica, y van a encontrar, si lo leen con detenimiento, ¿cierto? Van a encontrar que tiene todos, se pide por ley, ¿cierto?, que se incluyan todos estos aspectos, toda esta información que habíamos revisado recién en un consentimiento informado, de forma de que sea cierto, legal, que tenga validez legal en una investigación. Entonces dice: toda investigación científica en un ser humano deberá contar con su consentimiento previo, es decir, antes de la recolección de datos, expreso, es decir, que expresamente, claramente debe decir, debe firmar, ¿cierto?, escribir su nombre, donde dice que consiente a ser parte o asiente a ser parte de esta investigación. Libre, es decir, que se minimizó cualquier conflicto de interés, que no existe coerción, que el participante no se siente obligado a ser parte del estudio. E informado, es decir, que entiende el objetivo de esta investigación y que involucra su participación en esta, ¿ya? O en su defecto, el de aquel que deba suplir su voluntad en conformidad con la ley, y esto se refiere a, por ejemplo, los tutores legales en el caso de participantes con discapacidad psíquica o intelectual. ¿Ya? Después el artículo dice: para los efectos de esta ley existe consentimiento informado cuando la persona que debe presentarlo conoce los aspectos esenciales de la investigación, en especial su finalidad, es decir, su objetivo, los beneficios, riesgos y los procedimientos o tratamientos alternativos. Y en procedimientos acá nos referimos a la metodología, ¿cierto? En qué actividades de recolección de datos va a participar, ¿ya? Y habíamos hablado del cómo, cuándo, dónde, la duración, etcétera, de estas actividades, ¿ya? Para ello deberá habérsele proporcionado información adecuada, suficiente y comprensible sobre ella. Y esto es importante, el hecho de que sea comprensible, de evitar los tecnicismos, porque un consentimiento informado, aun cuando ya ha sido firmado por el participante, si un juez, por ejemplo, o un actor legal, digamos, considera que el consentimiento contiene tantos tecnicismos que no puede haber sido comprendido por la persona, el consentimiento se anula, ¿ya? Aun cuando ya haya sido firmado. Es por eso que es muy importante el proceso del consentimiento informado, el consultarle a los participantes si es que tienen duda, el aclararles, el leerles el consentimiento e ir aclarando, explicando con sus propias palabras de qué se trata el proyecto, su participación, etcétera, ¿ya? Y que este documento sea sencillo de leer, sea fácil de comprender, para que tenga validez legal, digamos, el consentimiento informado, así como el asentimiento. Asimismo, dice la ley, deberá hacerse especial mención del derecho que tiene de no autorizar la investigación o de revocar su consentimiento en cualquier momento y por cualquier medio, sin que ello importe responsabilidad, sanción o pérdida de beneficio alguno. Es decir, que un alumno que quiera dejar de participar de nuestra investigación no puede por ningún motivo perder clase por eso, por ejemplo. No se lo puede excluir de una clase por el hecho de no seguir participando de nuestra investigación. Se lo debe considerar en la clase, debe incluírselo en la clase, pero no en la recolección de datos, no en la investigación que estamos desarrollando. El consentimiento deberá constar de un acta firmada por la persona que ha de consentir en la investigación, por el director responsable en ella, o el director del centro del establecimiento donde se llevará a cabo, y además un ministro de fe. Por lo general, lo que se hace en estos casos es que el consentimiento se firma por el investigador principal y por el participante en copia doble, porque una le queda al participante, habíamos dicho, y una les queda a ustedes como evidencia, ¿cierto? Y el establecimiento, por lo general, no firma el consentimiento informado, pero sí firma una autorización a que los alumnos, profesores, etcétera, del establecimiento participen de esa investigación. Ahora, el hecho de que la dirección del establecimiento haya firmado la autorización para que las personas dentro del establecimiento participen de la investigación, no significa que deban o estén obligados esas personas
a consentir participar de esta investigación, ¿ya? Cada persona es libre, ¿ya?, de participar de una investigación. Aun cuando los apoderados hayan firmado el consentimiento informado, los niños, los alumnos son libres de no firmar el asentimiento y no participar de la investigación, aun cuando los padres sí hayan consentido que lo haga, ¿ya? Y después termina diciendo este artículo, ¿cierto? En todo caso, el consentimiento deberá ser nuevamente solicitado cada vez que los términos y condiciones en los que se desarrolle la investigación sufran modificaciones. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante en más detalle, ¿cierto? Lo vamos a reflexionar. El artículo 12 habla sobre el hecho de que el consentimiento en algunos casos debe ser firmado por tutores legales, ¿cierto? En el caso de discapacidad psíquica o intelectual, según lo permita la ley 20.584 y su reglamento. Y después el artículo 13 habla sobre que la información del proyecto se debe proporcionar, dice, se debe proporcionar a la persona en forma previa al otorgamiento del consentimiento informado. Es decir, la persona no firma primero el consentimiento y después nosotros le explicamos de qué es, sino que es al revés. Primero explicamos de qué trata la investigación y luego se firma el consentimiento informado. Deberá ser adecuado, suficiente y comprensible, eso lo habíamos revisado, y estará previamente visada por el Comité de Ética Científico correspondiente como documento oficial incluido dentro del protocolo de investigación científica. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier consentimiento informado que sea aplicado en el contexto de una investigación científica debe haber sido previamente aprobado por un comité de ética. Pero no solamente el consentimiento, sino que el consentimiento debe estar incluido dentro del protocolo de investigación que también debe revisar y aprobar el comité de ética, es decir, el protocolo es el proyecto de investigación. Entonces, un comité de ética no revisa solamente un consentimiento informado, sino que debe revisar el proyecto de investigación junto con el consentimiento y el asentimiento informado que se pretende usar en la investigación, y todos esos documentos, ese protocolo, el asentimiento, el consentimiento, deben ser aprobados por un comité de ética antes de ser ejecutados, antes de ser firmados, de modo de que tenga validez legal el documento, ¿ya? De no ser así, el documento no tiene validez legal, aunque le hayamos hecho firmar un consentimiento informado, un asentimiento, no tiene validez legal si no es que fue aprobado por un comité de ética. Y esto es súper importante de entenderlo en la investigación científica para evitarse problemas futuros, digamos. Ahora, dice que asimismo deberá informársele en forma expresa acerca del derecho que tiene esta persona de no participar o revocar su participación. Si se fijan, la ley es bien enfática, la ley y su reglamento, ¿cierto?, son bien enfáticos en repetir una y otra vez cuáles son los aspectos que debe considerar el consentimiento informado, ¿cierto?, y esta libertad que tiene el participante a ser parte del estudio, ¿ya? El artículo 14 dice que el consentimiento deberá ser nuevamente solicitado cada vez que los términos o condiciones en que se desarrolle la investigación experimenten modificaciones que tengan incidencia en las personas que participan en ella, salvo que éstas sean consideradas menores por el comité de ética que haya aprobado el proyecto de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la metodología o algunos de los protocolos a seguir dentro de esta metodología cambien y cambie sustancialmente lo que los participantes tengan que hacer en la investigación, debe modificarse el consentimiento informado, los participantes deben firmarlo de nuevo y previamente a eso un comité de ética el mismo comité que aprobó el proyecto en primera instancia debería, ¿cierto?, evaluar este consentimiento modificado para que pueda ser aplicado. Entonces, por ejemplo, para darles un ejemplo más claro, durante esta pandemia, ¿cierto?, se modificaron las
metodologías de recolección de datos de proyectos que ya estaban aprobados previamente, ya que tenían su consentimiento aprobado, su asentimiento aprobado, ¿cierto? Pero que iban a realizar, por ejemplo, entrevistas de forma presencial en una sala, por ejemplo, la oficina, ¿cierto?, de la psicopedagoga, por ejemplo, del colegio, que garantizaba el anonimato, que garantizaba, ¿cierto?, un lugar tranquilo, para que la persona pudiera hablar libremente, etcétera, ¿da? Y ahora se modifica eso y la entrevista se realiza mediante una sesión de Zoom, donde no podemos garantizar este anonimato, donde no podemos garantizar, por ejemplo, que el participante esté solo, ¿cierto?, en un espacio tranquilo, donde realizar la investigación, y la metodología cambia entonces en consecuencia de ese tipo de consideraciones. Es ahí cuando se solicita que esos consentimientos informados se modifiquen, vuelvan a pasar a revisión de comité de ética y una vez aprobados se vuelvan a aplicar a los participantes de modo que puedan participar en esta nueva modalidad de investigación remota, ¿da? Y eso es un ejemplo, pero otras veces ha pasado también, y también a causa de esta pandemia, que en lugar, por ejemplo, de realizar entrevistas o de realizar observaciones en clase, como se había incluido en el consentimiento anterior, se modificó y se van a realizar, por ejemplo, encuestas y se van a evaluar trabajos escritos de los alumnos. Entonces, en ese caso, la metodología también cambia de forma radical y debe formularse un nuevo consentimiento informado que contenga esta nueva información, ser aprobada por un comité y luego aplicado a los participantes. Ahora, esta tabla, ¿cierto?, está contenida en el reglamento interno del Comité de Ética de la Universidad Católica del Maule y creo que les puede servir para organizar cuál es la información, digamos, que debe estar disponible en el consentimiento y en el asentimiento, ¿ya? Si bien estos dos documentos difieren, el consentimiento es mucho más, a veces es más largo, se explican las cosas en mayor detalle, ¿cierto? El asentimiento es un documento mucho más simple, que en vez de tener título, como título lleva preguntas, por ejemplo, se habla en lenguaje mucho más accesible a los niños, ¿cierto? A veces, dependiendo de la edad de los niños, se diseñan asentimientos informados diferentes, ¿cierto? Un niño, por ejemplo, no es lo mismo un asentimiento informado para un niño de 5 años que para un niño de 15 años, por ejemplo, donde pueden comprender, ¿cierto?, lenguaje escrito o ideas más complejas, abstractas, mientras que en el caso de los asentimientos para menores de edad tan pequeños se utilizan documentos donde se usan dibujos, por ejemplo, para ubicar, digamos, o para darle información sobre el proyecto al participante, o se utilizan videos explicativos, ¿cierto? Y donde el participante, en lugar de firmar, escribe su nombre si sabe escribirlo, o pinta la manito del ok o del no, ¿cierto? Dependiendo de si quiere participar o no. En algunos casos también se registra de forma verbal, ¿cierto?, la voluntad de participar de un estudio en el caso de menores muy pequeños, ¿ya? Entonces, estos documentos, en cualquier caso, tienen que identificar todos estos aspectos, pero de forma más compleja o más sencilla, dependiendo de la edad del participante. Tiene que tener el nombre de el proyecto, el código del estudio, por ejemplo, incorporar fecha, debe tener la identificación de la institución que patrocina, debe identificar el investigador, etcétera. Tiene todos los aspectos, ¿cierto?, que habíamos revisado anteriormente en la ley y en las otras diapositivas sobre la información que debe contener el consentimiento y el asentimiento, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el criterio ético de la utilización del consentimiento informado y el asentimiento? Es el respeto a los sujetos de investigación. Este criterio implica permitir al sujeto cambios de opinión y a retirarse sin sanción, cautelar la privacidad y las reglas de confidencialidad en el manejo de los datos, y proporcionar información nueva y actualizada sobre riesgos y beneficios durante toda la duración del estudio
cautelar todo tipo de coerción e informar los resultados. Si ustedes visualizan que los riesgos y los beneficios, claramente con la situación de la pandemia, los riesgos se han incrementado de forma exponencial si queremos desarrollar investigación de forma presencial. Estos riesgos deben ser informados. Entonces, por ejemplo, si van a hacer una investigación de forma presencial, deben informar que el riesgo que el contagio es un riesgo dentro de la participación y se debe informar, se debe explicar cómo se va a atender a este riesgo, cómo se lo va a minimizar, ¿cierto? Qué tipo de protocolos se van a seguir y si es que existiera, por ejemplo, el contagio, cuáles son las acciones, cuáles son los protocolos, los mecanismos que rigen, ¿cierto?, para poder contener y manejar ese contagio, por ejemplo. ¿Ya? Si los beneficios también cambiaran, también deben ser informados. Entonces, la situación durante una investigación, estos riesgos y beneficios pueden verse modificados, pueden verse alterados, ya sean disminuidos o incrementados, y debe informársele a los participantes. ¿Ya? Hablamos de que toda investigación conlleva un cierto riesgo, una cierta ambigüedad, y eso es importante recordarlo, ya para saber cuáles son, para poderlos explicitar en el consentimiento y asentimiento informado, y también para saber cómo atenderlos. ¿Ya? Ahora, con respecto a el no uso de consentimiento, la no aplicación del consentimiento informado, o a la falsedad de los datos del consentimiento informado o de la firma del consentimiento informado, etcétera. La ley 20.120, en las páginas 4 y 5 de su reglamento, tiene contenidas las sanciones, ¿cierto? Y es importante leerlas porque las sanciones pueden ser graves, ¿cierto? En el caso de no aplicarse consentimiento informado o asentimiento, o en el caso de una aplicación fraudulenta del consentimiento, ¿cierto? O en el caso, ¿cierto?, de evidenciarse falsedad en la firma de los consentimientos informados, ¿cierto? Y esto va desde sanciones como la suspensión del título profesional en el territorio chileno por una cierta cantidad de años, hasta, en los casos más extremos, la suspensión permanente del título profesional en el territorio. ¿Ya? Ahora, estas son sanciones que todos debemos conocer, ¿cierto? Debemos estar al tanto de todo lo contenido en la ley y en su reglamento, ¿cierto?, con respecto al consentimiento y el asentimiento informado, pero idealmente la responsabilidad que nosotros debemos asumir en la aplicación del consentimiento y del asentimiento informado deberían solamente basarse no tanto en las sanciones que nos puedan imponer por ley, el hacer las cosas de forma inapropiada o el no aplicar un consentimiento o el generar información falsa, sino que deberíamos estar basándonos, ¿cierto? Deberíamos siempre basar estas decisiones en el respeto a la persona, en el cuidado de la persona, a su confidencialidad, a su privacidad, ¿cierto? Al tratamiento de los datos que nos entrega, ¿cierto? Al respeto que le vamos a dar como investigadores a los participantes de nuestra investigación. ¿Verdad? Ahora, yo entre el material que les voy a entregar para esta cápsula, van a haber contenido el modelo del consentimiento informado del Comité de Ética de la UCM, ¿cierto? Este documento ustedes van a ver que en su primer página tiene un desglose de una explicación de lo que es el consentimiento informado y lo que debe contener, y al final de esa primera página tiene una serie de links, de enlaces, ¿cierto?, donde ustedes pueden acceder a publicaciones científicas sobre el consentimiento informado, ¿cierto?, que debaten diferentes aspectos del consentimiento informado, ¿cierto?, y de la información que debe estar contenida, de los principios básicos que sustentan el consentimiento informado, por el respeto a las personas, etcétera, y de experiencias de aplicación de consentimientos informados en diferentes ámbitos de la investigación. Seguido de eso está el modelo del consentimiento, ¿cierto?, donde ustedes van a ver en rojo, en general en negro está el texto que no es modificable, porque como ya lo vieron en la ley, son todos aspectos
que la ley solicita que estén mencionados en el consentimiento informado, también en el asentimiento, ¿cierto? Y en rojo ustedes van a ver la información que debe completar el investigador con los datos particulares de la investigación que están desarrollando. Lo mismo con el asentimiento informado, les entrego en estos documentos el modelo del SEC, donde también hay una explicación sobre el asentimiento, ¿cierto? Y se entrega el modelo de asentimiento para niños, ¿cierto? Pero hay otros modelos que se podrían utilizar, hay otras opciones, porque como les decía, los asentimientos se utilizan de forma, se diseñan de acuerdo a la edad de los niños y el poder de comprensión de la información que se les necesita entregar, ¿ya? Y por lo general, estos asentimientos, cuando se trata de niños muy chiquitos, muy menores, estos asentimientos se trabajan en conjunto con un comité de ética, ¿cierto? De modo de que se pueda llegar a tener la mayor cantidad de visiones de expertos, ciertos psicólogos, etcétera, que puedan garantizarnos que, o lo más cercanamente posible, que el asentimiento podría ser entendido por niños menores de edad, ¿ya? O tan menores. Junto con esa información, ¿cierto? Ustedes van a encontrar las lecturas complementarias, lecturas obligatorias, ¿cierto? Y van a encontrar una actividad también, en un PowerPoint hay una actividad para esta cápsula, ¿cierto? Para que hagan sus comentarios y yo pueda darles retroalimentación sobre un escenario de investigación en una sala de clases, en donde ustedes tienen que identificar cuáles son los posibles dilemas éticos a los cuales se presentarían en este escenario, y tienen que reflexionar sobre cómo abordarían estos dilemas para esta investigación, ¿ya? Con respecto, un último comentario con respecto al consentimiento informado durante el periodo de la pandemia, ¿cierto? Si bien la ley dice que el consentimiento informado debe ser firmado en papel y de forma presencial, ¿cierto? Y que las personas, a nosotros como investigadores nos debe quedar una copia del consentimiento firmado en papel, y a los participantes también les debe quedar una copia en papel firmada. En el periodo de pandemia, la CI, que la Comisión Ministerial de Ética de Investigación Científica del Ministerio de Salud, ha autorizado la aplicación del consentimiento informado de forma remota, de forma online. Entonces, lo que generalmente se sugiere que se haga, perdón, es que se les envíe a los participantes el consentimiento informado en PDF a sus correos electrónicos, ¿cierto? Siempre que el correo electrónico sea entregado por el mismo participante, ¿cierto? Que sea o con la autorización del participante, puede ser entregado por otra persona, pero que haya autorizado el participante que se entregue el dato de su correo. Para ser contactado se le envía el consentimiento informado, ¿cierto? Y porque la mayoría de los participantes no tienen impresora, ¿cierto? Para imprimir el consentimiento, firmarlo y enviarlo, se solicita que contesten al correo, ¿cierto? Y que de forma expresa expliquen que han leído el consentimiento, este, que han hecho preguntas, que las hagan, ¿cierto? En el correo, y que consienten o no a participar del estudio. Y eso se está tomando, lo mismo que en el caso de entrevistas telefónicas, por ejemplo, se les solicita a los investigadores que se lea el consentimiento informado al comienzo de la entrevista, ¿cierto? Que haya espacio de preguntas y que todo ese proceso se grabe en audio, ¿cierto? La lectura del consentimiento, el espacio de preguntas, y luego que el participante diga expresamente si consiente o no a participar del estudio, y todo eso quede grabado en audio como evidencia de el consentimiento, ¿ya? Esto es importante recordarlo, tenerlo en mente en estos momentos que se visualiza que la investigación puede seguir siendo desarrollada de forma remota por un tiempo. Es importante recordarlo, ¿ya?
recuerden que también como último comentario, los datos personales de los participantes, es decir, los correos electrónicos, un teléfono de contacto, sus direcciones, etcétera, no pueden ser entregados por debido a la ley de protección a la privacidad de las personas. Estos son datos privados, entonces no pueden ser entregados en forma de listas por directivos de un establecimiento o por directivos, ¿cierto?, de un programa, etcétera, sino que los investigadores deben llegar a obtener estos datos a través de que los mismos participantes los contactan a ustedes para ser parte del estudio. Entonces, por lo general, lo que se solicita es que se les escribe un correo a los directivos de una institución, por ejemplo, y se les solicita que ellos reenvíen ese correo a potenciales participantes, ¿cierto? De modo de que estos participantes los puedan contactar a ustedes para ser parte del estudio, ¿ya? Esa es la forma más adecuada de preservar también la confidencialidad de los datos personales y de no entregárselos a personas que quieran realizar investigación sin la autorización de estos participantes. Es decir, ustedes podrían entregar algún correo electrónico de algún potencial participante siempre y cuando cuenten con la autorización expresa de esa persona a compartir esa información personal, ¿ya? Eso como último comentario con respecto a los datos personales, para que se les facilite, digamos, o para que tengan en conocimiento cuáles son los procedimientos a través de los cuales ustedes podrían enviar el consentimiento y el asentimiento informado para la lectura de los participantes, ¿ya? Con esto me despido. Las siguientes cápsulas quedan a cargo del profesor Miguel del Pino, ¿cierto?, que les va a hablar sobre escritura científica. Así que fue un gusto, espero que les sirva, espero que haya sido claro, que les sirva las lecturas y cualquier duda o consulta o comentario que quieran mandarme por correo o a través de la plataforma del aula virtual, ¿cierto? Es bienvenido y bueno, ahora quedo a la espera de las reflexiones del trabajo de esta segunda cápsula. Les mando un abrazo grande y cuídense mucho.